Esta escena ocurre entrado el segundo acto, después de una gran serie de secuencias que presentaban una película de ciencia ficción fenomenal. Aún a pesar del ritmo al principio, el final y unas cuantas sobreexplicaciones, Interstellar es una que para mí siempre ha tenido sus luces y sus sombras. Tiene una gran porción de escenas sólidas y unas cuantas un poco horribles, pero aún así eso es lo bueno de muchas películas de Christopher Nolan, las escenas. De hecho, si este vídeo llega a 15.000 likes, pronto traeré otra escena legendaria de este director, porque este buen hombre es un puro manufacturador de escenas, y esta es una de las mejores que tiene en su carrera, pues gracias al trabajo de Hans Zimmer y una buena ambientación basada en una temática fundamental que embarga la secuencia, esta sigue siendo recordada con el paso de los años por muchos espectadores, debido sobre todo al impacto inicial que supone ver por primera vez esa gigantesca ola. Hoy nos sumergimos en las montañas de Interstellar, hoy la escena de la gran ola cósmica. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Esta escena es brutal por sí misma, pero le debe mucho a cómo está llevado el comienzo de la película. A pesar de la intensidad de la partida de Cooper y la transición del agujero de gusano, sobre todo por lo ensordecedor a nivel musical, la película llevaba presentando el espacio como algo complejo, gigantesco y desolador, pero igualmente solemne. Una de mis escenas favoritas es el momento en el que la nave atraviesa Saturno, mientras un leve piano ambienta con grandes espacios de silencio entre notas la soledad de la Endurance y lo minúscula que permanece ante la grandeza del cosmos. Pero aún no lo habíamos visto en su faceta más salvaje. Esta es la primera toma de contacto con la investigación, con esos planetas que podrían salvar el futuro de la humanidad, y es una gran dosis de realidad para el espectador que acaba azotado por el destino de la historia y de la película. La escena comienza cuando la nave hace un aterrizaje bastante incómodo, desatando toda la tensión que habían acumulado los espectadores anteriormente en cuestión de segundos. Un montaje con planos tribulados, un aumento del nivel externo y ya nos hemos deshecho de la incomodidad. Esto nos recuerda algo que será clave en la escena a nivel rítmico. En el planeta que nos encontramos, el tiempo pasa diferente. Cada hora son 7 años en la Tierra, por lo que la misión no solo es encontrar respuestas, sino también hacerlo rápido. Aquí es donde Nolan separa la acción en dos ejes: la prisa y nerviosismo de Cooper, claramente parcializado y que permanece en escena como elemento de tensión, y la exploración de Brand y Doyle, junto con el robot Case. Esta parte en escena es la pasiva y más calmada, pero pronto ese estado se convertirá en un caos gracias al conflicto externo, que sí, es la ola gigantesca. Entonces, justo cuando Cooper nos recuerda que cada hora equivale a 7 años en la Tierra, empezamos a escuchar un sonido familiar en escena. Ese tic que escuchamos es el que produce el mecanismo que mueve las agujas de un reloj, pero en este caso no es de un segundo, sino que el espacio silencioso es mayor. Si nos paramos a cronometrarlo, podremos comprobar que ese sonido se reproduce cada 1,25 segundos. Haciendo las cuentas con el desfase temporal que oprime el planeta de Miller, esos 1,25 segundos equivalen a un día en la Tierra. Cuando vemos la escena por primera vez, es imposible que seamos plenamente conscientes de que ese sonido efectivamente simboliza lo que hemos comprobado, pero igualmente es algo que reconocemos auditivamente. Un reloj funcionando, el paso del tiempo, y cuanto más tiempo se pierda, menor es la esperanza. Esta decisión a la hora de componer el tema es brillante, pues es a partir de ese sonido que el tema se desarrolla y acaba llegando a esa catarsis orquestal. Pero a eso vamos luego. Nolan empieza enmarcando el paisaje desde un plano general que tiene como centro de interés la nave, con el horizonte alineado a ambos lados y ejerciendo una presencia en pantalla importante. Parece que vemos algo al fondo, pero puede ser perfectamente una cuestión de iluminación. Examinamos la profundidad del lugar a través de un plano detalle que luego pasa a primer plano de Brand, quien será protagonista de esta avanzadilla. Ahora vemos un plano subjetivo desde su visión, observando el paisaje. Lo del fondo, por su monstruosidad y tamaño,
y debido a la gran masa que transporta parece inmóvil, dándonos la sensación de que son unas montañas, haciendo de orilla ante este mar tan poco profundo. Nolan nos da esta perspectiva cuando la ola viene hacia ellos y aún está lejos, para que nos despistemos con la perspectiva del otro eje, donde las olas cada vez se alejan más, dibujando un horizonte menos amenazante. Y entonces Doyle dice la distancia, 200 metros, y no tenemos que imaginarlos, porque Nolan nos estampa un plano atmosférico mostrando el gran tamaño de mar que deben recorrer para obtener la información de Miller, una imagen que además de la de las montañas resulta impactante y horrorosamente inmersiva. En este plano olvidamos el sonido ambiente y solo suena el reloj, más fuerte que nunca, haciéndose protagonista en escena, y ahora servirá como un péndulo que medirá la tensión del espectador. Las olas al fondo cada vez son más pequeñas y el escenario se va deformando hasta que Cooper clama que eso del fondo no son montañas. El reloj ahora transiciona hacia la instrumentación orquestal, haciendo de un pulso tan básico como el inicial el motivo central del tema. The waves. Esa tensión acuciante la vemos reforzada por la perspectiva de Cooper, además de la música, que descubre desde una larga distancia la naturaleza de ese horizonte, y el corte muestra a Brandt observando las olas mientras tras de ella ya no podemos ver el horizonte, ha desaparecido, y todo se ha fundido en un azul marino. De nuevo, desde la perspectiva subjetiva de Brandt, podemos ver las olas, ahora más de cerca, e identificar el movimiento. Nolan se queda con la científica en una cámara que le sigue, desestabilizada, y casi parece que al hombro, tropezándose en el mar. Aquellos planos que enfatizaban la profesionalidad y determinación del grupo ahora se vuelven inestables y confusos. Cooper entonces se da cuenta de que las olas que ha visto se están alejando y durante un momento Nolan detiene la acción y se queda inmóvil observando a Cooper, haciéndonos también partícipes de su horroroso descubrimiento. Si las olas gigantes están desapareciendo en el horizonte es que vienen otras de camino. Este proceso en escena me parece genial porque Nolan lo ejerce con los 3 astronautas, el analizar la situación y descubrir el problema o una incidencia de la misma forma que la escena construye su tensión. A continuación cortamos a Brandt, que decidida sigue caminando hacia adelante sin saber lo que se le viene encima. La música es cada vez más acelerada y cuando Cooper sale por la puerta podemos ver en su expresión y el reflejo del casco el titán que se eleva ante él, llevando al tema a un clímax musical fuera de serie. Toda la construcción en escena nos ha llevado a este plano y es impactante, desolador y en cierto modo único por su gigantismo. Muchas películas de ciencia ficción, incluso en los videojuegos, han perpetuado una imagen de planetas alienígenas simplemente dominados por un clima o un bioma diferente. El planeta congelado, el árido, el frondoso... Pero aquí no vemos nada de eso, no hay nada parecido a la Tierra. Es un lugar tan hostil que se ha convertido en una centrifugadora cósmica. Lo que vemos no es algo que pueda imaginarse mínimamente en nuestro hogar. Por primera vez sientes lo que cualquier cosmonauta hallaría en el espacio, un lugar extraño donde nada de lo que conocemos aquí sirve, porque funciona de formas completamente desconocidas. Y por eso, este plano, este planeta y todo lo que sucede aquí me parece significativo. Eso y la música. Zimmer hace que el sonido parezca saturar y deformar el espacio auditivo, cuadrándolo con la observación de la gigantesca ola. Es como si los tímpanos de Cooper fueran a estallar con el efecto sonoro que debe arrastrar esa gran masa de agua. Y Nolan descubre la ola desde detrás de Cooper, quien en escorzo contempla horrorizado el inmenso poder de la naturaleza. Este plano es increíble porque ni siquiera es la perspectiva subjetiva de Cooper, no es su punto de vista, sino que es desde mucho más atrás, desde encima de la nave. Esto nos puede llevar a imaginar lo terrorífica que debió ser la imagen de este fenómeno en los ojos del piloto. Da la sensación con la panorámica vertical de que para poder ver el final de la ola deberíamos elevar la cabeza hasta límites incomprensibles para nuestro campo de visión, tanto que parece tapar todo el cielo. Es un plano portentoso de la misma forma que ominoso, arrastra un poder completamente destructivo y el movimiento solo engrandece y mitifica esta ola. El tema parece estallar, pero de repente toma una bajada, como si respirara de la misma forma que la ola, pero solo para cargar con más fuerza. La
La música es una representación literal del oleaje como fenómeno, de su ritmo, impulsado por el sonido de reloj que empezaba al principio, calmado y sostenido, ahora ya fuera de sí y llevando a la canción a ritmos mucho más vertiginosos. Esos bajos que inundan la composición y le dan mayor textura, también parecen el oleaje en movimiento, y según avanza parece más cercana a la nave y por tanto el beat también se acelera. Es entonces cuando Bran, cabezota, se acaba enganchando a una parte de la baliza de Miller y descubre por su cuenta la magnitud de la amenaza. De nuevo, de escorzo y sin ser un plano subjetivo, Nolan intenta mostrar la totalidad de la ola, pero incluso con un movimiento vertical amplio no lo consigue. No llegamos a ver el final de esta ola, y ahora la cosa sí que parece completamente perdida. Con la ayuda de Case podemos ver a los astronautas volver en un plano sumamente frustrante desde la perspectiva de Cooper. La música y la puesta en escena nos han generado una empatía hacia el protagonista prácticamente inmediata. El montaje cada vez es más métrico, más dinámico y con un ritmo externo acelerado, con más movimiento, más temblor. Algunos primeros planos en los que los movimientos son extraños e inidentificables. La ola ya parece hundir a la nave cuando Doyle es arrastrado por las fauces de este monstruo marino. Y entonces el golpe no solo mueve la nave en plano, también mueve el plano siguiente, en el que vemos a Bran saltar por los aires. Hay mucha crítica hacia la muerte de Doyle y es principalmente porque él estaba mucho más cerca de la nave que Bran, y en muchos planos parece completamente inoperante ante lo que está viendo. Y esa es precisamente la parte fantástica de incidir en la perspectiva de Doyle. Es que es la natural. Imagínate haber vivido y estudiado toda tu vida para analizar la Tierra, todo lo que conocemos de nuestro hogar y las leyes que lo rigen, y que eso no acabe sirviendo de nada, porque en este lugar las reglas son diferentes. Una ola gigantesca, tan grande como para ser una montaña, se eleva ante ti. Antes que muchas otras cosas, lo normal es sentir que lo que estás observando no es real, que lo que estás viviendo no está pasando, e incluso el hecho de entrar a la nave va a dar igual porque esa ola parece que la va a machacar. Todo parece perdido y Doyle, en sus planos, no puede parar de observar a su verdugo. Desde el primer momento que Doyle vio esa ola, sabía que iba a morir. Y por ello su pasividad e interpretación en escena. Pero sigamos, lo peor ha ocurrido. La nave ha sido alcanzada por la ola y ahora se vienen minutos en los que la tensión sigue servida, con el objeto siendo arrastrado como un pequeño bote sobre la cresta de este iracundo oleaje, que sigue azotando al objeto y absorbiéndolo. La música, por cierto, desaparece con el impacto de la ola. Ahora solo escuchamos el sonido natural de la misma, grave y en un eco tormentoso. Después de sobrevivir de milagro, el director castiga a Cooper y compañía con un enemigo peor que la muerte que han sorteado: el tiempo. La nave no puede volver a utilizarse pasados unos cuantos minutos más, haciendo que la salida de este desfase temporal dure décadas. Es en ese momento en el que la película cambia para siempre. El plan se va al carajo y todo se ha perdido en la primera exploración que hacen, y el castigo ha sido ejercido por esa fuente que en nuestro planeta vemos como vida, ahora convertida en muerte, perdición y desolación. Cooper y Brandt acaban abandonando el planeta con un compañero menos y décadas de misión tiradas al garete. Y este detalle de Nolan siempre me ha encantado y llenado mi espina dorsal de interminables escalofríos. Tras abandonar el lugar con la nave, pasamos a un plano general en el que vemos el cuerpo de Doyle, parece que sin vida, pero en prácticamente perfecto estado, flotando sobre el agua, mientras otra ola avanza. Con esta imagen parece que Doyle pudo quedar vivo, pero aturdido y completamente inconsciente por el azote constante del oleaje, y quizá despierte, antes o después, de que le impacte la segunda ola, solo para darse cuenta de que le han abandonado y será un juguete de las fuerzas de la naturaleza en este mundo alienígena, hasta que su equipamiento no resista y acabe siendo completamente destrozado por el mar. Un final sumamente inquietante y que ilustra el bucle temporal de destrucción provocado por el agujero supermasivo que parece alzarse, al menos a estas alturas de la película, como antagonista del film. Este es un punto de quiebre claro. Es el momento en el que los protagonistas se encuentran con una situación real, con algo tangible en su misión, para la que supuestamente eligieron a los mejores, y son destrozados en todos los sentidos. Se salvan de milagro, pero aún así todo es un total fracaso. El primer bofetón de Nolan a la seguridad de un grupo que parecía más preparado para esta misión, y una escena apocalípticamente perfecta y que causa el primer gran impacto narrativo y audiovisual de esta película.
Hasta aquí la escena legendaria de hoy. ¿Qué más escenas legendarias queréis que analice? Si queréis dejarme vuestra recomendación, responded al comentario fijado. Sé que a muchos también os habría gustado ver la escena del acople cerca del final de la película, o el clímax en el que Cooper se sacrifica y cae en el agujero negro, pero para mí esta siempre ha sido la escena de Interstellar que me impactó sobremanera y me hizo pensar que estaba viendo algo más grandioso, más cercano a lo mórbido que debe ser el universo desconocido. Si os ha gustado el vídeo, os pediría amablemente que os dejéis un like y os recuerdo que si este sobrepasa los 15.000, haré una escena legendaria de otra película de Nolan muy pronto. Y es una promesa. Compartidlo, suscribíos si aún no lo habéis hecho y muchas gracias por llegar hasta aquí. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.